Panorama del periodo. Los alumnos ubicarán en tiempo y espacio los principales hechos y procesos históricos desde la llegada del grupo de cazadores-recolectores a América hasta la formación de algunas culturas prehispánicas al final del periodo clásico en el actual territorio mexicano. Los primeros seres humanos llegaron a América desde Asia por el estrecho de Bering, donde el nivel del mar bajó debido a las glaciaciones y quedó expuesto un puente de tierra entre dos continentes. Esta es una de las teorías más aceptadas y del cruce de lo que es el hombre a América. Si tomamos en cuenta que se cree que los primeros habitantes están en África y de ahí se fueron expandiendo en un punto que se llama estrecho de Bering, donde Asia y América pueden estar muy cerca, se pudieron conectar y llegar hasta América. Los primeros pobladores tenían una vida nómada, es decir, se movían de un lugar a otro, siempre en busca de alimentos. Además, basaban su alimentación en actividades como la caza, la pesca, la recolección de frutos y semillas, se vestían con pieles de animales y se refugiaban en cuevas para cubrirse de las inclemencias del tiempo y protegerse del ataque de depredadores. Panorama del periodo. Aquí tenemos lo que en este periodo vamos a ver, en esta unidad, que se llama periodo preclásico al clásico. Vamos a ver el periodo clásico, medio y tardío, el periodo clásico, igual clásico temprano y tardío. De esta tabla quiero que ustedes me identifiquen qué culturas se desarrollan durante los periodos clásico y preclásico. En este caso, para ayudarles, en el periodo preclásico están los olmecas y culturas regionales, eso vamos a verlo después. Y en el clásico estamos hablando de los teotihuacanos o Teotihuacán y los mayas. Manos a la obra. Visión de conjunto. El periodo histórico que estudiarás comprende miles de años, desde la llegada del ser humano al continente americano alrededor del año 40.000 antes de nuestra era, hasta el final del periodo clásico de América en el año 900 de nuestra era. Durante ese tiempo se gestaron importantes procesos para los habitantes del continente americano. Por ejemplo, la transición de la vida nómada al sedentarismo, la domesticación de plantas y animales, la práctica de la agricultura, así como la formación de aldeas. Posteriormente se desarrollaron ciudades y estados. Lo más importante aquí que hay que recalcar es la llegada del ser humano al continente americano. Se calcula alrededor del año 40.000 antes de nuestra era. Se considera que alrededor del año 5.000 antes de nuestra era, los primeros pobladores desarrollaron la agricultura mediante la selección y observación del ciclo de la reproducción de algunas plantas, por lo que aproximadamente entre el año 5.000 y 2.500 antes de nuestra era, domesticaron el maíz, aunado a la siembra de chile, frijol, calabaza, entre otros. Esto permitió el paso de la vida nómada al sedentarismo. Al domesticar tanto plantas como animales, se comenzaron a formar aldeas que, conforme crecieron, profundizaron la división del trabajo y dieron paso a las ciudades y a los estados. La forma de vida durante este periodo se conoce gracias a vestigios materiales como semillas, huesos, puntas de proyectil, cerámica, pinturas rupestres y complejos arquitectónicos, así como se ve en la figura 1.9 de su libro en la página 39. Una vez que se encuentran estos restos del pasado, se averigua de qué están hechos, su antigüedad, su uso y significado. Cuanto más remoto es el pasado, más difícil resulta encontrar evidencias materiales de la vida humana. Sin embargo, cuando éstas se localizan, los objetos aportan elementos para conocer cómo se vivía en otras épocas.
A lo largo del periodo sucedieron transformaciones tecnológicas, culturales, sociales y políticas con características particulares, pero es importante considerar que los cambios no ocurrieron de forma homogénea. El clima, los recursos naturales, las situaciones geográficas influyeron en distinta manera que tuvo el ser humano que adaptarse a su entorno. Se han identificado 3 grandes superáreas culturales, cada una con distintas características: Mesoamérica, Oasisoamérica y Aridoamérica. Esta superárea cultural está integrada por sociedades que comparten tradiciones e historia. Por ejemplo, en Mesoamérica se formó una civilización cuya cultura compartieron rasgos como la agricultura, el uso del calendario, la construcción de grandes centros ceremoniales, así como sistemas complejos de gobierno y organización social. Civilización: conjunto de conocimientos, tradiciones, desarrollo tecnológico y formas de vida que caracterizan a una sociedad. Este término de civilización sí me gustaría que se lo aprendieran, porque es parte o puede ser una pregunta de examen. En el caso de México se observan 3 grandes superáreas culturales, ya lo vimos: Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica, cada una con distintas características distintivas, cambios y avances tecnológicos no homogéneos. Para conocer la historia de Mesoamérica se aborda en este bloque los periodos preclásicos de 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era y el clásico del año 200 al 900 de nuestra era. En Mesoamérica se desarrolló una agricultura intensiva que permitió una forma de vida sedentaria y el progreso de centros de población con alto grado de especialización social, política, económica y cultural, como el desarrollo de la escritura y el uso de calendario solar y lunar. Una civilización se caracteriza mucho por su escritura y por sus avances tecnológicos. Los ejemplos más representativos son la Venta, cultura olmeca, en el preclásico, Monte Albán, cultura zapoteca, o Teotihuacán en el clásico, las cuales tuvieron un amplio control de territorios y grandes redes comerciales. Posteriormente, hacia el 650 de nuestra era, ciudades del clásico temprano como Teotihuacán entraron en decadencia, en lo que dio paso a que surgieran y se desarrollaran otras ciudades como Cacastla, Cantona, Xochicalco, El Tajín, Palenque y Calakmul. Poblamiento de América y primeras aldeas. De nómadas a sedentarios. La teoría más conocida sobre los primeros humanos que llegaron a América señala la que vinieron desde Asia, cuando gran parte del agua de los océanos estaba congelada en enormes glaciales. Sin embargo, dejaba al descubierto algunos pasos de tierra, como el que se formó en el estrecho de Bering, que separa a Asia de Norteamérica. Durante milenios, los habitantes de América se agruparon en bandas de cazadores y recolectores que llevaron una vida nómada, es decir, caminaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Se refugiaban en cuevas, comían frutos, semillas y cazaban megafauna americana, como mamuts, caballos, antílopes, bisontes, hoy extintos. Alrededor del año 5000 antes de nuestra era, los pobladores que se fueron asentando poco a poco comenzaron a cultivar plantas como chile, frijol, aguacate y calabaza. Ya que aprendieron a elegir las mejores semillas y las protegían de la maleza, de especial importancia fue la domesticación del maíz entre el 5000 y el 2500 antes de nuestra era, porque significó el paso de una vida nómada a la sedentaria. Los antiguos mexicanos se volvieron agricultores y formaron aldeas más o menos fijas. Con el tiempo, estos asentamientos mostraron una gran diferencia social. Había quienes practicaban la agricultura, mientras otros cumplían funciones de defensa o religiosas. Al crecer las aldeas, dieron origen a las ciudades.
Las ciudades mesoamericanas, los primeros grandes centros ceremoniales mesoamericanos fueron construidos en el Golfo de México, donde se desarrolla la cultura olmeca. Uno de sus principales asentamientos fue La Venta, en el año 900 y el 400 antes de nuestra era, en el actual estado de Tabasco. Ahí se erigió la primera pirámide en América. En estas regiones de Mesoamérica también se desarrollaron culturas de estilo olmeca. Además de sus construcciones, los olmecas sentaron las bases culturales y tecnológicas de las futuras culturas mesoamericanas, como la escritura y el calendario. Algunas de las ciudades más representativas del México antiguo se desarrollaron a partir de finales del Preclásico y durante el Clásico. Para el año 600 de nuestra era, la ciudad zapoteca de Monte Albán, Oaxaca, tenía cerca de 30,000 habitantes, como se ve en la figura 1.10, que no se va a ver, pero ahorita la van a ver. Ahí está. Mientras que Teotihuacán, en el Estado de México, contaba con alrededor de 150,000 a 200,000 habitantes, como en la figura 1.1. Teotihuacán está de este lado y Monte Albán está de este otro lado. Las poblaciones de las ciudades del Clásico eran muy diversificada. Había agricultores, artesanos, comerciantes y gobernantes. Las edificaciones religiosas y políticas fueron construidas con piedras y materiales duraderos, de acuerdo con el plan de urbanización. Ahí se lleva a cabo ceremonias y se transmitían mensajes políticos y religiosos. La mayoría de los habitantes vivían en las orillas de estos centros. Las ciudades del Clásico eran regidas por un Estado fuerte, capaz de planificar grandes obras públicas y de movilizar a muchos hombres para construirlas. Teotihuacán llegó a dominar las redes comerciales, por donde circulaban bienes como obsidiana, jade, plumas de quetzal, cacao y algodón. El influjo de Teotihuacán se extendió hacia muchas regiones, por lo que tuvo gran influencia en las tradiciones de otros pueblos. Urbanización es la acción de preparar y adaptar un terreno para que después se construyan casas, edificios, calles u otros recintos que favorezcan la vida en común de muchas personas, al contar con infraestructura y servicios necesarios. El colapso de las ciudades del Clásico. Hacia el año 650, Teotihuacán dejó de ser una ciudad más importante del centro de México y con el tiempo fue abandonada. Esto dio inicio al periodo clásico tardío. La primera parte del clásico, el vacío de poder que dejó Teotihuacán fue aprovechado por otras ciudades de la región como Cacaxtla, Tlaxcala, Cantona, Puebla, Xochicalco en Morelos y el Tajín en Veracruz, las cuales se apoderaron de las rutas comerciales. Este hecho propició su auge. Al mismo tiempo, en las zonas mayas, ciudades como Palenque en Chiapas, Calakmul en Campeche alcanzaron su máximo esplendor.
en esta clase ahorita.